Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Pueden sentarse. Vamos primeramente a darle algunas palabras de presentación. Mi nombre es Franklin Gerardo Branch. Estamos sirviendo al Señor en la iglesia, como decía el hermano, Eterno Pacto, ubicada allí a la entrada, una de las 3 entradas que tiene el Ingenio Consuelo, en la calle Las Mellizas. Al final de esa calle estamos ubicados, sirviéndole allí al Señor. Para nosotros también es un privilegio en esta mañana que estemos aquí. Nunca le habíamos predicado a tantos caballeros, a tantos hombres de Dios. En verdad que ese es un privilegio grande que el Señor nos ha dado. Primero, habernos hecho hombres. Y como leíamos, o como leía el hermano Harold en los pasajes que se apoya la Sociedad de Caballeros y el Retiro, hombres de Dios que tienen o tenemos llamados para con Dios. Vamos a orar, hermanito. Padre eterno, gracias. Gracias, oh Dios, te damos por su grande amor. Gracias por su gran misericordia que vimos allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque sabemos que la muerte de tu Hijo Jesucristo tuvo un buen plan llevado a cabo. El plan era sustituir a tu Hijo Jesucristo para que así, al morir por nosotros, los seres humanos, pudiésemos, Señor, alcanzar la oportunidad nuevamente de regresar a ti. Gracias, Señor, porque fue parte de tu plan desde el principio de la creación. Gracias, Señor, porque en Adán, desde esa idea en tu mente, si pudiéramos humanizarte, fue un plan perfecto, un plan glorioso, un plan lleno de misericordia y gracia, pero gracias, Señor, porque a través de él, los hombres simples, seres humanos, Señor, podemos acercarnos a ti. Bendícenos, Señor, en esta mañana a cada uno de los presentes. Ayúdanos, Señor, cada día más a crecer ante ti. Señor, necesitamos no solamente de tu amor y tu misericordia, necesitamos de ti en nuestros corazones. Porque también reconocemos que así como Adán tuvo una responsabilidad cuando lo pusiste en el huerto, de labrar, cuidar y hacer desarrollar toda esa responsabilidad de allí, así nosotros hoy en día. Permítenos, Señor, acercarnos más a ti, tomar más de ti, para ayudarnos nosotros mismos, Señor, y para poder conquistar y cautivar a otros a que vengan a los pies de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta sociedad de caballeros que nos ha hecho la invitación. Gracias, Señor, porque reconocemos que esto es una gran responsabilidad y una gran oportunidad de conocernos, de unirnos y de amarnos como usted nos manda en su palabra. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra. Favor, oh Dios, que te suplicamos por medio de Cristo Jesús. Hermano, nueva vez, bendiciones. Bueno, el hermano hacía énfasis también que había que ponerle el tema de la conferencia. Bueno, estuve un tantito sorprendido también porque el tema dice el hombre de Dios y su vida de oración. Bueno, el énfasis allí sobre el hombre de Dios es su vida de oración. Pero yo lo veo como
la gran responsabilidad que el hombre tiene delante de Dios. Si bien es cierto que nosotros, en los aspectos humanos, siempre atendemos a lo que nosotros somos, atendemos a nuestra esencia, en otro sentido, prácticamente miramos hacia adentro y no hacia afuera. Si bien es cierto que el tema tiene mucho que ver con Dios, tiene mucho que ver con la responsabilidad que el hombre tiene con Dios. Y por supuesto el tema dice que tiene que ver con la oración. Y hay que entender que entonces la oración allí hasta cierto punto nos capacita para con Dios. Y eso es una realidad. Pero debemos entender que la oración es un medio de comunicarnos con Dios. Es un medio de nosotros presentar nuestras vidas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones y ponerlo allí delante del Dios grande y poderoso para que Él así disponga de nosotros, nos ordene, nos quite, nos ponga esa tarea así y establecida en nosotros como responsabilidad a cumplir. La verdad es que si no vamos a su presencia nos quedamos cortos. Si no gustamos de Él nos quedamos cortos. Eso es verdad. La oración es importante, sumamente importante. De hecho, Cristo, hablando de la oración, nos decía que el Espíritu siempre estaba dispuesto, estableciendo allí que tenemos algunos recursos en favor nuestro, no solamente la oración, sino también la disposición del Espíritu Santo, y esto es con el propósito de llevarnos a tener siempre un contacto con Dios. Pero decía Cristo, pero la carne se opone. De manera que por eso también debemos entender el privilegio que para mí el enfoque más importante es el ser un hombre de Dios. La oración es un recurso, un gran recurso, pero nuestra motivación es ser un hombre de Dios. Estudiando el tema sobre hombre de Dios, encontramos que la palabra aparece en las Escrituras unas 78 veces. Y de esas 78 veces que la palabra de Dios nos habla sobre ser un hombre de Dios, 13 de ellas, a 13 de esas 78, se les dice hombre de Dios, pero son presentados allí en el libro a los Hebreos, capítulo 11. Pero debemos de fijarnos que, si bien es cierto, el capítulo 11 del libro a los Hebreos nos presenta allí el asunto o el tema relacionado con la fe, tomado del primer versículo donde dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y exhibe una serie de hombres de Dios que, poniéndose en las manos de Dios, hicieron grandes cosas, alcanzaron grandes proezas, conquistaron reinos, taparon bocas de leones,
Fíjense que, aunque Hebreos lo muestra allí como los héroes de la fe, el énfasis que vemos en el libro de los Hebreos está basado en lo que Dios hizo a través de ellos. Utilizando ellos el recurso de la fe, porque eso es lo que señala el autor a los Hebreos, virtud o cualidad necesaria que debe existir en un hombre que ha sido elegido, ha sido llamado, ha sido preparado por el Señor para el Señor llevar o seguir llevando a cabo su obra y, como dice Salomón, su gran obra. De estos héroes de la fe podemos encontrar a Abraham, podemos encontrar a Noé, podemos encontrar a Jefté, podemos encontrar a David, podemos encontrar a José y tantos hombres que sirvieron todos a la obra de Dios. Y lo lograron por el privilegio que tiene ese recurso llamado fe en nosotros. Esa motivación que nos insta siempre a hacer lo correcto, a desear agradar a Dios en todo lo que hacemos, a buscarle sin cesar, a derramarnos delante de Él, y más preocupación sentimos cuando creemos que lo que estamos haciendo no ni siquiera estamos seguros si es lo correcto, y el único recurso que el Señor ha dejado para ello, para encauzarnos, es el recurso de la oración. Cuán importante es ese recurso. Dice aquí en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Para esto nadie es suficiente, y créame, nadie es suficiente, pero qué bueno que para esto nosotros los seres humanos no seamos suficientes, porque ciertamente la obra que hacemos y la obra que estamos llamados a hacer es de Dios. Y Dios tiene una intención muy clara con el mundo en que vivimos. La Biblia nos enseña que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan o acudan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Por eso es tan importante mantener viva y la mente bien reseteada, en el sentido que en la medida que nos apartamos del pecar, del mundo, de nuestra concupiscencia, del sistema en el cual vivimos, y nos acercamos más a Dios, en esa medida le seremos propicios a Él. En esa medida la obra de Dios será vista en este mundo. ¿Por qué? Como dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6, en los textos finales, explica Pablo que el ataque más fuerte, la oposición más fuerte que él tenía con relación, que tenía el espíritu, Satanás con relación a él, era que estaba tratando de impedir que él predicara la palabra de Dios. Porque Pablo sabía que cada vez que un hombre de Dios se pone en sus manos, cada vez que un hombre de Dios decide creerle a Dios y ponerse en sus manos y caminar con Él, y Dios actúa a través de Él por medio del Espíritu Santo, utilizando su palabra, escuche bien, el resultado es vida. Las personas vienen a los pies del Señor. Las personas creen lo que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque está siendo llevado a cabo por medio de Dios. Porque el mismo Cristo dijo que todo lo que se dice de Él tiene cumplimiento. De manera que por eso
los hombres de Dios, por eso los hijos de Dios vivimos constantemente humillándonos o humillado delante del Señor para cada día tomar más y más de Él. Porque tenemos una meta, Dios tiene un propósito con el mundo y ese propósito será llevado a cabo a través de cada uno de sus hijos, de manera que nosotros tenemos que ver esa responsabilidad que el Señor nos ha dado como parte de la meta o como tenemos que verlo como una meta que tenemos en nuestras vidas de permitir a Dios fluir a través de nuestras vidas. Volvemos a decir, por eso es necesario la vida de oración. Es necesario apartarse, es necesario ser investido. Y el autor a los hebreos, que tiene una lista grande aquí de hombres con algunos detalles importantes, pero nos deja la idea también de que todavía hay mucho por hacer. Fíjense, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como Samuel y los profetas. Fíjense que ahí está incluido todo el Antiguo Testamento como se conocía en aquel entonces. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y dice allí, sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote y a más de esto, pasiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice el verso 39, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Amén. Hermano, el compromiso está ahí. El desafío fue dado a estos hombres. Ellos tomaron y entendieron y fueron responsables. El desafío, y fíjense, y cumplieron con éxito. Hermano, esto nos habla de la obra de Dios. Miren, la obra de Dios tiene un precio. El hombre de Dios tiene que tener presente que ese precio que el Señor nos pide allí debemos de pagar. Puede ser duro, puede ser difícil, puede ser doloroso, pero tiene promesa. Pero no lo hacemos solo. Y no es algo que se hace al vacío, es algo que se hace con una intención. Y nosotros lo hacemos con la intención primaria de agradarle a Dios, de agradarle a Él. Hay que agradarle. El hombre de Dios debe agradarle, ¿qué hay? A Dios. Usted debe agradarle a Dios. Usted debe obedecer a Dios. Usted debe servirle a Dios. Usted debe aprender de Dios. Usted debe sufrir por Dios. Usted debe entender a Dios. Dios tiene un propósito, tiene una preocupación, tiene un deseo. Ya usted es salvo, pero Él quiere que más sean salvos. Por eso venimos, por eso nos animamos, por eso nos preocupamos. Por eso y para eso lo hacemos.
Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. El verso 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y añade: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahorita le decíamos que la palabra fe aparece 78 veces. Y en el libro de los Hebreos ahí encontramos que a 13 de ellos se le llama hombre de Dios. Le decíamos ahorita que para mí el privilegio más grande en sí no es la oración, sino el ser un hombre de Dios. Mire, de esos 78 hombres que podemos encasillar en el tema de ser un hombre de Dios, el único que tuvo el privilegio en el Nuevo Testamento de ser llamado hombre de Dios fue Timoteo. Pensemos esto, hermanito. El único. Los restantes todos pertenecen al Antiguo Testamento. Usted me dirá, bueno, pero lo leímos en el libro, en Hebreos capítulo 11. Todos aluden y todos pertenecen al Antiguo Testamento. Hermano, hay que entender que la obra de Dios tiene una continuidad. La obra de Dios tiene una continuidad. Pablo entendió esto. Y ya al final de su carrera, prepara a Timoteo por la continuidad de la obra de Dios. Timoteo tenía algunos asuntos que debían de ser tratados. Pero Timoteo aquí recibió el privilegio de ser llamado un hombre de Dios. De manera que entre las cosas que debemos entender con relación a ser hombre de Dios, entre las cosas varias que tenemos que tener presente, es que es un privilegio, que el hombre de Dios es una persona conocida. Fíjense, la gramática dice, mas tú, refiriéndose a alguien, cuando usted se expresa así, en relación a una persona, quiere decir que usted conoce a esa persona. Y fíjense que dice hombre de Dios. Aquí vemos que Pablo está exhortando a Timoteo. Primero le está diciendo, Timoteo, levántate, tú eres un hombre de Dios. Timoteo, tenemos una responsabilidad, o Pablo le dice, yo tengo una responsabilidad como hombre de Dios, que batallé la fe, habiendo entendido que Dios me había llamado para esta posición en la cual tú conoces, has sido entrenado, ha estado conmigo en mis triunfos, en mis fracasos, en mis cárceles, torturas, en su desasosiego, en los momentos más difíciles de la vida de Pablo, estuvo allí Timoteo. Pablo y Timoteo se conocieron a raíz del segundo viaje misionero. Allí Dios une esas dos vidas. Inmediatamente comienza una interacción, una relación muy estrecha como corresponde en la vida cristiana, como corresponde en la comunidad cristiana.
Jesucristo dijo, en esto os conoceréis si verdaderamente sois mis discípulos, en que nos améis los unos a los otros. Tuvieron comunión, desarrollaron una afinidad. Pero vemos aquí que Pablo, y esto se debe conocer y se conoce como una bendición, estas simples palabras, mas tú, hombre de Dios. Usted estudia este pasaje y lo van a llevar a cómo Moisés bendijo a su pueblo. Ya al final de su carrera, allí vemos que Moisés entonces entendió, después de conversar con Dios, cuál sería la continuidad y lo que habría de suceder luego allí, y comienza a bendecir los que están debajo de él. Así también el apóstol Pablo lo hace con Timoteo, pero lo hace recordándole que él es un hombre de Dios. Hermano, esta es la mejor energía que Timoteo debía de recibir. Claro está, eso es parte de la responsabilidad y misión, es parte de la labor. Fíjense que le dice, huye de estas cosas. Escuchando a alguien predicar sobre este pasaje, decía que un hombre de Dios lo primero que tiene que entender es que el hombre de Dios tiene que aprender a decir no. Mira, allí está Timoteo. Dios también lo había preparado para la obra. A Timoteo le había llegado su gran momento, ¿verdad? Le estaba llegando su gran momento. Timoteo había sido puesto a cargo de la iglesia de Éfeso y las iglesias de Asia Menor. Allí, bajo esta responsabilidad, Pablo había dejado a Timoteo en la iglesia de Efesios y de Asia Menor. ¿Para qué? Bueno, para llevar a cabo la obra la cual Dios le había llamado. El éxito, fíjense que ya el éxito aquí se distancia un poco de la oración, que tiene su importancia, pero aquí Pablo lo enfoca en la responsabilidad que Timoteo, y en lo que Timoteo debe de enfocarse en la obra de Dios, en el ministerio que Dios ya le había puesto en sus manos. Le dice allí, huye de estas cosas, y se refiere a lo que puede servirle de tropiezo a Timoteo a la labor que él le ha llamado, que Dios le ha llamado, y que Pablo allí estaba traspasando, ¿verdad? Estaba encomendando en sus manos. Entre las cosas que Timoteo debió de entender y que un hombre debe entender es que, como la Biblia dice, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hermano, estos pasajes se ve como un gran desafío o el gran momento de Timoteo. Es posible que aquí en esta mañana hayan algunos Timoteos. Nadie lo sabe, ¿verdad? Dios lo sabe. El hombre de Dios es un hombre conocido. Pablo conocía. Dice, mas tú, hombre de Dios. Pablo estaba convencido. Mire, Pablo conocía a la abuela de Timoteo y conocía a su madre. Y estaba seguro que sin duda en él también habría de tener o de existir el mismo espíritu que Pablo pudo ver en la abuela y en su madre. Simple y llanamente, Timoteo debía de ponerse en la mano de Dios, entender estas cosas y permitir que Dios obrara
en su vida. Hermano, estos eventos son para que Dios obre en nuestras vidas, nos anime, nos ayude, nos confronte, nos exponga, nos aconseje qué debemos fortalecer y qué áreas debemos de dejarla morir. Las áreas que pueden servir de tropiezo a la obra y al hombre de Dios. De manera que el hombre de Dios debe tener un enfoque muy claro. Aquí es agradar siempre a Dios. Y ese agrado, número uno, está basado también en que el hombre de Dios se pone en la mano de Dios para permitirle a Dios hacer su obra en y a través de él. Retirarse de esas cosas son todas las cosas que son dañinas. Se refiere, mire, a estos versos. El verso 4 dice: están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice: apártate de tales. El deseo de Pablo era que Timoteo fuera un gran siervo de Dios. El deseo nuestro en esta mañana es que usted, convencido de ello, también es o se convierta o sea más y mejor siervo de Dios. Para ello hay que revisar nuestras vidas. Revisar por completo cómo estamos. Qué cosas andan bien y qué cosas andan mal. Y que aún algunas cosas que hacemos que no las hacemos bien, bueno, procuremos hacerlas mejor. Porque a Dios le servimos. Le servimos a Dios, hermanito. Por eso Timoteo tenía que entender que eso era un gran privilegio. Y tenemos un compromiso. Y tenemos un desafío. Ahorita decía William, cuando el hermano cantaba, una persona un poquito de más edad que yo, no creo que la diferencia no sea mucha, ojalá que sí, ¿verdad? Y dice, y todos nos maravillaban de lo que él presentó allí. Hermano, eso fue una ofrenda para Dios. Amén. Para mí fue de bendición. Porque eso me desafía a mí a la responsabilidad que tenemos delante del Señor. No hay tiempo a perder. Si él a esa edad puede expresar allí, no solamente que ha conocido a Dios, que tiene una relación y que tiene los valores correctos de Dios en su vida y lo ha puesto como parte de su vida, como obra en la cual se ve que está constantemente pensando y meditando en Dios. Mire, el éxito de lo que tú y yo hacemos va a depender de ello. Volvemos a decir, pero tú, o más tú, oh hombre de Dios. ¿Entiende el título? Se puede estar en un lugar, a veces estamos en un lugar y alguien se refiere y nos saluda muchas veces. Y hermano, y déjenme decirle, sentimos más gozo que no nos saluden por nuestro nombre, que nos saluden como a lo que hemos sido llamados. Hermano, bendición, amén. El gozo que sentimos, hermano, mire, no viene de hombre, viene de Dios. Amén. Hermano, Dios siempre nos recuerda lo que somos. Amén. Siempre. Oh hermano, la iglesia de hoy, el tiempo de hoy, el mundo de hoy, necesita de hombre de Dios. Amén. Un hombre habiendo entendido esto, que se ha puesto en la mano de Dios, hermano, déjeme decirle, Dios hace proezas.
Lo vemos en el libro de los Hebreos. Esa gente cambiaron el mundo de entonces. Y tenían menos para hacerlo que lo que nosotros tenemos hoy. El precio que ellos pagaron no se puede comparar ni en sueño con el precio que el Señor nos pide hoy para hacer su obra. Pero es que se nos olvida que somos ¿qué? Hombres de Dios. Hermanos, es un privilegio. Primera de Pedro, hay un pasaje que siempre recordamos. Deje ver si lo conseguimos. Dice, cosas en las cuales el Señor refiriéndose a los ángeles y a nosotros, ¿verdad? El capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, dice allí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Lo que ellos hacían no era para ellos, era para el futuro, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle, Dios siempre mira hacia adelante. La labor que ellos hacían, o que estos hombres hicieron, estaba pensado siempre en la obra de Dios. Le decíamos ahorita, la obra de Dios es una obra continua, tiene continuidad. Pero allí Pedro nos deja saber también que es un privilegio. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un privilegio? Dice, los ángeles anhelan. Hermano, los ángeles anhelan hacer lo que tú y yo hacemos. Déjenme decirlo, y lo harían mejor. Lo harían mejor. No se entretienen, no pierden el tiempo, no están en cosas vanas, no están militando, no le están dando desenfreno a la carne, al contrario. Hermano, al contrario, están siempre allí con la mirada fija en Dios, porque a Él es que ellos deben de adorar. Así también nosotros. La Biblia nos enseña que nosotros estamos aquí para gloria y honra de Dios. Amén. Estamos para que el Dios se gloríe en nosotros, pero a su vez para nosotros gloriar a Dios. Gloria a Dios siempre, hermanito. Gloria a Dios siempre. Tenemos tantas cosas en nuestro favor, tenemos tanta bendición, hemos sido privilegiados en este sentido, hermano, y es como que si no nos damos cuenta, mas tú, oh hombre de Dios, despierta, cobra fuerza, entiende tu responsabilidad, este es tu desafío. Dice el apóstol Pablo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué significa justicia? Seguir la justicia, vivir correctamente. ¿Qué significa la palabra piedad? Vivir cercano a Dios o vivir rendido a Dios. ¿Qué significa fe? Con
con el objetivo o vivir con el objetivo correcto de la enseñanza que el Señor nos ha dejado. ¿Qué significa amor? Vivir con el motivo correcto. ¿Qué significa paciencia? Tener la perspectiva correcta, la determinación de llegar a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Y qué significa mansedumbre? Significa templanza, significa temperamento correcto, significa temperatura o carácter. Me explico. Mansedumbre es tener el carácter y el poder, pero también tener dominio propio sobre tu carácter. Un hombre de Dios que ha venido a hacer o está haciendo ha sido preparado o está siendo preparado por el Señor tiene que entender estas cosas. Hermano, déjeme decirle, lo que realmente califica o descalifica a un hombre de Dios necesariamente no es la oración. La oración es un recurso en favor nuestro. Lo que califica o descalifica a un hombre de Dios son estas cosas. El hombre de Dios siempre buscará a Dios. Buscará obedecer su palabra. Buscará siempre ponerse en la mano de Dios. Buscará siempre entender a Dios. Buscará siempre tener la motivación correcta al hacer la obra de Dios. Buscará siempre ejercer dominio sobre todo lo que hace, porque hay que tener cuidado, porque lo que hacemos, la gente cuando hacemos lo malo, la gente no ve a Dios, no ve a nosotros. Y hermano, eso está bien porque es un desafío. Ahora, en nosotros debe estar o existir el deseo de cada día purificarnos. Para ser utilizado por Dios. Dios no nos ha llamado ni nos ha dado una salvación para exhibirnos como trofeos aquí en la tierra. No. Nos ha llamado y nos ha dado una salvación para instruirnos, prepararnos para hacer la obra de redención y ir al cielo. Deje la maleta, hermanito. No viva para el mundo, viva para Dios. Viva para Dios. Su vida le pertenece. Mire, Él es Dios, Él es Rey. Pablo le enseña esto a Timoteo. Pablo está garantizando un gran hombre de Dios. Recuerda, ya en la segunda carta ya Pablo comienza a hablar de su partida, ¿verdad? Pero ya tiene un legado allí. Amén. Un hombre de Dios. Hermano, cuando tú haces lo que haces, ¿tú piensas en Dios? ¿Piensas en Él y en su palabra? ¿Piensas en la obra de Dios? ¿Lo piensas? ¿O estás pensando en ti mismo? No. El saber lo que somos y estar consciente de ello debe consumirnos. Y debemos de verlo como un desafío. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo desafía a Timoteo después que le da algunas pautas y consideraciones allí y lo estimula y lo anima. Lo desafía ahora a pelear la buena batalla. En otra palabra, demuestra lo que Dios ha hecho en tu corazón a través de lo que haces. Tú has sido preparado para la obra de Dios. Hermano, y en esto vemos, hermano, y aquí en estos pasajes vemos, mire, aquí vemos
el llamado a un hombre de Dios. Verso 12 y 13. Verso 12. En el verso 13 y 14 tenemos ahí el mandato para un hombre de Dios. Y en los versos 15 hasta el 16 vemos la recompensa de un hombre de Dios. Hermano, tenemos que pelear la buena batalla. Nos preparamos para una batalla. La Biblia nos enseña que la batalla no es física, es espiritual, pero nos enseña que es una batalla. Y déjeme decirle, más fácil nosotros triunfamos, tenemos más éxito en los asuntos espirituales que en los asuntos humanos o físicos, en las batallas físicas. De hecho es así porque la Biblia no garantiza el éxito espiritual. De hecho, Cristo murió por nosotros, escuche bien, y resucitó al tercer día. Y Pablo nos dice en 1 Corintios que Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás mismo. 1 Corintios capítulo 15, versos 55 en adelante, vemos allí que Cristo aún se burla de la muerte. Le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Ve? Está garantizada la victoria espiritual. Bueno, que usted no lo vea así, hermano, porque no sabe lo que tiene que hacer. Está garantizada la victoria espiritual. Por eso Jesús, como decíamos ahorita, que dice, el espíritu siempre está dispuesto. ¿Cómo no? Él sabe que la victoria espiritual ya está garantizada. Lo único que se interpone en esa gloria somos nosotros, a veces, y la mayoría de veces, porque ni siquiera sabemos qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pablo instruye a Timoteo para que tenga conocimiento de estas cosas. Y la diferencia aquí entre Timoteo y los falsos maestros precisamente es ese. Los motivos incorrectos que tiene un falso maestro no son no se pueden comparar ni son iguales a los motivos que debe tener un siervo de Dios, un verdadero hombre de Dios. Hacemos esto para la gloria de Dios. Y hacemos esto porque es la obra de Dios. La obra de Dios. Es la obra de Dios. Pelea la buena batalla, echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, llegó tu tiempo, mire, echa mano a la fe. Ahora tú ya has sido preparado, tú ya ahora estás siendo comisionado o encomendado. Eres un hombre de Dios, párate con firmeza. Comienza a caminar con Dios. Camina con Dios. Echa mano a la vida eterna. No está diciendo que hay posibilidad de que la salvación pueda perderse. No. La salvación es eterna y se recibe una sola vez y para siempre. Pero echa mano a la vida eterna. A la vida eterna se está refiriendo. Echa mano a los recursos que están ahí para ti, hermanito. Escuche bien, hermano, esto de hacer la obra de Dios que está garantizada no por nosotros, es por Dios. Pablo habló de la predestinación, fíjense, aunque pasaje, pero lo que queremos decir es de la seguridad y a lo que Pablo se refiere. Fíjense, dice, a la cual asimismo fuiste llamado. Está garantizado. La obra que Timoteo había de hacer estaba garantizada. Ahora, Timoteo tenía que saberlo, tenía que comprender estas cosas. Tenía que afirmarse. Hermano, esto habla del carácter. El carácter. Dios no obra en personas que no tengan carácter.
Ve que nos separamos un poquito de la oración y estamos ahora hablando más de nosotros mismos, hermanito. Tu carácter significa mucho delante de Dios y en la obra que tú haces. ¿Cómo lo haces? Mostrando siempre a un Dios débil, derrotado, o un Dios glorioso. ¿Cómo lo hacemos? Hermano, tenemos que esmerarnos porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Echa mano a la vida eterna, le dicen. Claro está que está hablando de un desafío. Está asegurada, sí, a la cual así mismo fuisteis llamado. Pablo se estaba refiriendo allí, tal vez al bautismo de Timoteo, ese testimonio que yo digo que es la primera predicación del nuevo creyente cuando se bautiza, ¿verdad? Se hace una actividad completita allí y van muchas personas y sus familiares que no creían y medio ya comienzan a quedar convencidos. Sí, se convirtió, mire. No solamente pasó los estudios, mire, se está bautizando, qué bueno, qué bendición. Fue sumergido en las aguas, ay, no se ahogó. No se ahogó, mire. Lo sacaron vivito y coleando. Es un desafío. Se supone que lo que tú y yo hacemos cada día debe renovarse en perfección. Amén. Al final Dios quiere presentar a creyentes maduros, firmes en la fe. Bueno, la obra de Dios es digna y es gloriosa. Déjeme decirle, yo tuve casi al decirle a Harold, no, yo no voy a predicar a tantos hombres. Y lo pensé, le dije, yo te aviso, hermanito. Y después de un tiempo de oración me dijo, ¿qué pasó? Y me dio vuelta y me dice, bueno, pero Pablo lo que está diciéndole a Timoteo, no, espérate un momentito. ¿Eres creyente? Sí. ¿Eres un hombre de Dios? Sí. Debe de enfrentar. Amén. Hay que demostrar que tenemos a Dios en nuestras vidas. Por eso no impactamos. Muchos no impactan. Porque cuando hacemos y le hablamos a la gente, ella no ve nada. ¿Se recuerda el testimonio de Esteban, verdad? En el libro de los Hechos, tremendo. Nadie podía ni siquiera contender con él. Ese verdaderamente era un soldado de Dios. Con su espada desenvainada siempre en las manos. Hermano, esas son las ruedas del vehículo de la fe. El Evangelio debe cautivarte. El Evangelio tiene que poner en ti, formar en ti ese carácter cristiano. No solamente escuchamos palabras, nos motivamos. Nos motivamos. Pablo dice, porque no nos ha dado Dios, sino y dominio. Amén. Y dominio propio. Temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin máculas ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El mandato, ¿verdad? Mire el desafío, aquí está la parte central del desafío, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato.
Tiene un precio pagar la obra. Sí, es dura, le decíamos ahorita, bueno, le dije a Arola, bueno. Pero hermano, hay que hacerlo. Cristo lo dijo en todo su ministerio, mi reino no de este mundo. Él no quería tener en ese sentido nada que ver con la política y esas cosas, pero se vio involucrado en esas cosas. Hermano, él no corrió. Hermano, porque tenía puesto en su mente la mirada ¿de quién? De su Padre Creador, allí desde los cielos. Entendió que toda la misión y todo lo que él vino a hacer a este mundo tenía un objetivo principal. Y ese objetivo principal es que Dios. Si Cristo tuvo que pasar por estas cosas, Timoteo también. Si Cristo y Timoteo pasaron por estas cosas, tú y yo también debemos de pasar por ellas. Dice que dio buen testimonio de la buena profesión delante de Poncio. Fíjense que le dice buena. Como Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Ninguna batalla es buena. Ahora lo que Pablo está diciendo, lo que quiere dejarnos entender aquí, es exitosa. El resultado, está hablando del resultado final. Alguien dijo en una ocasión, creo que el pastor Agüero, que nosotros hacemos esto y la iglesia hace la obra o hacemos la obra desde una posición de victoria. La buena profesión de fe. Tiene la idea también de que esto es lo más importante de tu vida y de mi vida. Y para el mundo también. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sin mácula. No hay que atizar al hombre de Dios, no hay que estar constantemente puyándolo para que haga, ¿verdad? Ningún tipo de reprensión. Es algo que se hace por convicción, por lo que somos. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber. Tenemos que caminar, tenemos que hacer. Sin mácula, habla de lo que tenemos, del concepto que nosotros tenemos. ¿Sí? Hermano, déjeme decirle, si usted no se considera, nada sirve lo que va a salir de ahí. Si usted no se considera. O sea, me refiero, si usted no entiende lo que usted es, lo que ha sido llamado, ¿verdad? Usted no entiende que es un hijo de Dios, que Dios demanda y tiene muchas cosas que demanda de nosotros y usted no se pone en eso. O sea, traspase eso a la vida de Cristo, quítese usted. O sea, deje morir el viejo hombre y dele vida al nuevo que ha sido creado según a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Creado a la imagen de Jesucristo. De manera, hermanito, que venir y llenarnos y no motivarnos y no tener o hacer decisión, tomar decisión en este sentido. Entonces, el año que viene estaremos en lo mismo, o sea, comenzando de nuevo. Hermano, ¿usted se recuerda del disco rayado? Que vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Esa no es la voluntad de Dios. Claro está que debemos de ser reprendidos. De hecho, la palabra nos reprende. Lo que Pablo dice allí se refiere es que eso no sea un estilo o una costumbre, hermano. De hecho, hubieron dos hombres que Pablo señala, le dice a Timoteo en otro pasaje, dice que se le entregó a Satanás. Y allí usted encuentra que él dice las razones. Dice, para que aprendan a no blasfemar. Allí cuando usted estudia estos pasajes, se está refiriendo a estas cosas, no le dieron el carácter que debían de tener a lo que ellos se supone que eran.
Y Pablo en una ocasión, bueno, se dio cuenta, bueno, esto es lo que están blasfemando, están inconsiderando, están, como dice, están haciendo un mal servicio en la obra de Dios. Esa no es la obra de Dios. Sí. Hermano, déjeme decirle, yo fui cautivado hace años por un hombre de Dios. Como le decimos en alguna ocasión, yo vengo del evangelio romántico, por eso hablamos así. Yo vengo de que ya a las 5 de la mañana usted tiene que estar de rodillas, o sea, de pie cambiado, porque ya en los primeros minutos de las 5 se supone que usted ora y ya debe estar de rodillas y comenzar a salir a buscar a Dios. Ya esa generación se ha perdido, hermanito. Es triste, esa generación se ha perdido. La iglesia de hoy ha perdido muchos valores. Pero creo también que si estamos aquí es para renovar y hacer compromiso con esos valores. Es necesario que hoy exista un cambio. Dios desea ver un cambio. La antesala allí de Hebreo 11, bueno, muestra a esos hombres y como dijo alguien alguna vez, el creyente no debe decir orgullo, pero vamos a decir, muestra a esos hombres con gozo, complacencia, esa lista de hombres que hicieron lo que hicieron, teniendo presente que lo hacían para Dios y que al final eso habría de tener un resultado. Mira, nosotros estamos cosechando esa parte de ese resultado. Jesús le dijo a los apóstoles, vosotros, ustedes están cosechando lo que no trabajaron. Y también eso nos ha alcanzado a nosotros, hermano, pero la pregunta es aquí, hermano, ¿qué estamos dejando a la nueva generación? Estamos afectando en nuestras iglesias a los creyentes allí y desafiándolo para que entiendan estas cosas. Y un día, como le sucedió a Timoteo, que le habría de suceder a cada uno de ellos, para que cuando partamos o dejemos, tengamos que dejar esto que estamos haciendo, haya siempre una ofrenda para Dios. Entre las visiones que tiene las Escrituras sobre el Hijo de Dios es como el árbol que fue sembrado a la orilla del río. ¿Ve? Ese árbol por lo regular se da frondoso, verdecito, los frutos que da, mire, grande, sus hojas anchas, hermoso. Dice tanto así que las aves lo toman como un jardín, ¿verdad? Y van allá a recrearse. Así debe ser la vida de un hombre de Dios. La vida y oración de un hombre de Dios. Sí. Los empujamos un poquito hacia, podríamos decir, la obra a cumplir, porque en realidad nada de eso tiene sentido, porque todo tiene sentido, sí, pero en realidad todo lo que se hace, lo hacemos para llegar a un fin, y el fin es hacer la obra de Dios. El fin, por más que brinquemos y saltemos, el fin es hacer la obra de Dios. El enfoque de Pablo hacia Timoteo es hacer la obra de Dios. El desafío más grande que Timoteo tenía aquí era hacer la obra de Dios, hermano. Déjeme decirle, la obra es digna. Es digna. Fíjense, de nuevo que dice que guardes el mandamiento sin máculas ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se está refiriendo a la obra? A lo que el resultado de
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Tiene resultado? ¿Tiene beneficio lo que hacemos? Sí, hermanito. ¿Obtendremos o recibiremos esos beneficios? Sí, están en la mano del Señor. ¿Lo recibiremos? Sí, el Señor. Hermano, Él no es como nosotros. Estas cosas debían de calar en Timoteo. Lo que tú haces, a pesar de, no importa los tropiezos, no importa toda la situación que vas a enfrentar en el camino, tú lo haces para Dios. Tu mente debe estar puesta de que es para Dios que lo hacemos. Dios no tiene que demostrarnos mucho, no tiene que darnos mucho agasajo, no tenemos que ver hasta como la imagen misma cuando estamos haciendo lo que hacemos, no, lo hacemos para Él. Eso lo creemos y lo entendemos por fe. Es para Él y Él un día va a recompensar todas estas cosas que hacemos. Jesús dijo, aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo. Apocalipsis cierra esto, ¿verdad? Esa promesa. Y nos dará el pago según hayan o fueren lo que hacemos, nuestras obras, ¿verdad? Hermano, y hay que entender que lo hacemos desde una posición de victoria. La victoria está garantizada. Ahora nuestras vidas deben de ser transformadas y perfeccionadas para que en aquel día, a medida que recibamos ese premio, lo hagamos con un gozo que todo en los cielos se dará cuenta de que usted en ese momento está recibiendo su premio. Amén. Amén. Hermano, que el Señor nos bendiga. Amén. Padre eterno, gracias. Gracias, oh Dios, te damos porque para Timoteo quisiéramos ser en esta mañana. Gracias, Señor, por esta reunión de santos. Gracias, Señor, porque hemos sido expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dices que en ella hay promesa. Permite, oh Dios, que esas promesas nos alcancen. Danos la entereza, danos el ánimo, danos, Señor, el coraje, la determinación de hacer esto que hacemos. Abre nuestro entendimiento, dispongamos nuestros corazones para servirte, oh Padre eterno, que eso sea el centro en nuestras vidas, que nuestras voluntades estén afectadas por cada día, saber y entender que estamos siempre ante tu presencia. Oh Padre Santo y eterno, bendice a estos hombres. Y algunos estamos al frente de tu obra como siervos, simples siervos, oh Padre eterno. Ensancha nuestro corazón, inclina nuestras voluntades a cada día querernos acercar y tomar y aprender más de usted. Cual Timoteo tenía a Pablo, en este momento la iglesia de hoy tiene a Cristo. Y Pablo fue preciso, Cristo más. Y la voluntad de Pablo fue transmitida a Timoteo y vemos y sabemos por la historia bíblica que él correspondió. Así también, oh Padre eterno, permite que cada caballero en esta mañana, así correspondamos.
Humíllanos, oh Padre eterno. Humíllanos. Desafíanos. Que en este año sea un desafío personal para cada uno de nosotros. Y que nuestras intenciones queden evidenciadas claramente, oh Padre eterno, en que queremos hacer tu voluntad. Glorifícate en nuestras vidas y danos la capacidad, Señor, de poder glorificarte a través de ella. Que podamos afectar a todas las personas que tengamos contacto. Pon en gracia los corazones que cada uno de estos hombres tuyos, caballeros, en esta mañana han de compartir tu palabra con las personas que no te conocen. Haznos un ejército, oh Dios de la gloria, obediente. Un ejército con determinación. Ensancha nuestros corazones, pero en Cristo Jesús. Que no miremos ni a la izquierda ni a la derecha, que miremos siempre al centro y que nunca nos apartemos de tu palabra. Ese fue el éxito de Josué. Ese fue el consejo que Dios le dio a Josué. Oh Dios de la gloria, garantiza, oh Padre eterno, el control del Espíritu Santo en nuestros corazones para que seamos hombres bien utilizados por ti. Hombres gloriosos que causemos impacto donde quiera que estamos. A usted, solamente a usted, sea la gloria, la honra y el honor por medio de Cristo Jesús. Amén.